Estamos en vivo, doctor Zúñiga. Ok, listo, perfecto. Buenas tardes a todos los que están conectados aquí en el Facebook Live de Uniagraria. Hoy vamos a hablar un poco del coronavirus, de la pandemia que en este momento está viviendo el mundo y está viviendo nuestro país. Uniagraria, como institución de educación superior, tiene profundo interés en que la gente, las personas, la comunidad uniagrarista, tanto estudiantes como docentes, como personal administrativo, egresados y sus familias, conozcan un poco más de esta temática. Profesionalmente, además de ser el vicerrector de investigación, pues soy un médico que ha dedicado gran parte de su actividad profesional a las enfermedades infecciosas. Y por eso el señor rector de Uniagraria me ha pedido que converse con ustedes sobre esta temática tan importante. Lo primero que quiero conversar con ustedes es algo que tiene que ver con la definición de qué es un virus. Porque hay mucha confusión en las personas, particularmente se confunde un virus con las bacterias, con los hongos, con los parásitos, que son también organismos, algunos de ellos microorganismos, por su tamaño pequeños, que pueden afectar a las personas, pueden afectar a los animales, incluso a las plantas. Los virus son muy distintos a las bacterias, son muy distintos a los hongos, son muy distintos a los parásitos y los tratamientos son muy diferentes. Las enfermedades bacterianas se tratan con antibióticos. Por lo tanto, los antibióticos no son útiles para tratar infecciones por virus, como es el caso del actual coronavirus. Los parásitos se tratan con antiparasitarios y los hongos con un grupo de medicamentos que se llaman antimicóticos o antifúngicos. Los virus, entonces, son un grupo muy grande de organismos, de microorganismos, que son muy, muy pequeños. El tamaño de los virus se cuenta en nanómetros. Y un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, es decir, no son observables ni con el microscopio de luz convencional siquiera. Se requiere un microscopio especial que es el microscopio electrónico para poderlos observar. Su pequeño tamaño también es un problema porque pues obviamente no son observables a simple vista y eso hace que de alguna manera no los tengamos muy en cuenta dentro de los problemas graves de salud pública. Los virus han convivido con la humanidad desde su existencia y hay unos muy, muy conocidos. Ustedes seguramente los han oído hablar y algunos de ellos los habrán podido sufrir, como el virus del dengue, el virus del sarampión, el virus de la poliomielitis. Y ahora nos aparece este nuevo coronavirus. Los coronavirus no son recientemente descubiertos. El actual, que se conoce con el nombre de SARS-CoV-2, que produce una enfermedad que se llama COVID-19, ese virus es reciente. Ese virus no había estado en contacto con la humanidad. Tenemos muy poca experiencia en su conocimiento, a pesar de que otros coronavirus han estado en contacto con la humanidad y producen enfermedades con frecuencia. Básicamente, lo que producen los coronavirus en los seres humanos son resfriados, cuadros de resfriado común. Sin embargo,
este coronavirus tiene un comportamiento distinto a los coronavirus conocidos y que afectaban a las personas. Este coronavirus afecta primordialmente el pulmón, es decir, que produce una neumonía viral, pero también puede producir enfermedades en otros órganos, como el sistema nervioso central, los riñones, el corazón, el intestino. El origen para la comunidad científica, en su gran mayoría, un 99% de la comunidad médica y de la comunidad científica del mundo coincide en que el virus se origina en los animales, muy seguramente en los murciélagos. De los murciélagos pasa a un huésped intermediario, que es un mamífero comestible en la China, que es el pangolín, y de ahí salta a los seres humanos. Hay algunas teorías de algunas personas que tienen más ideas conspirativas que cualquier otra cosa, de que el origen de este coronavirus es de síntesis de laboratorio. Pero, como les digo, la mayoría de la comunidad médica y científica asegura que el virus se origina en los animales y tiene una similitud muy grande con virus de murciélago, coronavirus de murciélago. Muy bien. El virus empieza a detectarse a finales del año 2019, aunque se presupone que empieza a circular unos meses antes de que es detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China. Y por eso el nombre es COVID-19, que significa enfermedad infecciosa por coronavirus del año 2019. Infectious Disease Coronavirus del año 2019. De ahí viene la nomenclatura y la denominación de la enfermedad causada por este virus, que realmente el nombre científico del virus es SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir SARS-CoV-2? Síndrome agudo respiratorio sistémico causada por el coronavirus tipo 2. Ya ha habido en años anteriores infecciones por otro coronavirus, que es el SARS-CoV-1, que tuvo una duración limitada en el tiempo y desapareció rápidamente. Y otro que se conoce con el nombre de el MERS, que era transmitido por los camellos, no por los murciélagos, como el caso del SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Bien. Adicionalmente tenemos que entender qué es una pandemia, qué es una epidemia, qué es una infección endémica. Una epidemia es cuando hay un número importante de casos de una enfermedad infecciosa en una localidad. Un incremento en el número de casos de una enfermedad infecciosa en una localidad. Eso es una epidemia. Entonces aparecen brotes epidémicos en alguna región del país o del mundo, y eso es una epidemia, un incremento del número de casos en una localidad. Una pandemia es distinto. Una pandemia es una enfermedad infecciosa que se disemina por el mundo. Y en el caso de este coronavirus, pues ya se diseminó por todo el mundo, todos lo sabemos, hemos escuchado a través de los medios de comunicación y las redes sociales cómo el virus se disemina e inicia su origen en China y posteriormente afecta a los países europeos con alto impacto, Estados Unidos, particularmente la ciudad de Nueva York, y en este momento el centro de la pandemia es América Latina, con países altamente afectados. Una enfermedad endémica es una enfermedad que está permanentemente
en la comunidad va y viene. Por ejemplo, en Colombia, el dengue es una enfermedad endémica que puede comportarse como una epidemia cuando hay un aumento importante del número de casos en una población. No es una pandemia porque el dengue no está en todos los países del mundo, a diferencia de lo que está sucediendo actualmente con el coronavirus. Ahora bien, vamos a mirar la situación mundial. Hay unas páginas que son realmente serias, que mantienen información en tiempo real sobre el comportamiento de la pandemia en el mundo. Hay los datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que tal vez es la fuente más certera de información sobre actualización de datos y cifras sobre coronavirus. Tiene pues su página web y ahí ustedes podrán mantener actualización permanente de las cifras que hay a nivel mundial. También está un canal en YouTube muy importante que es el Royal Lab. Royal Lab hace una actualización frecuente, permanente, más o menos cada 2 horas del número de casos que se reportan en el mundo. Yo en este momento estoy visualizando el canal de YouTube de Royal Lab y me está informando que hay 7.221.558 casos reportados en todo el mundo y 411.574 personas fallecidas. Eso en un término muy corto de tiempo. Recuerden que la declaración de pandemia es de comienzos de este año por parte de la Organización Mundial de la Salud y realmente pues el impacto es enorme. 411.000 personas fallecidas por esta causa realmente es un tema preocupante. El país con mayor número de casos es Estados Unidos, con 2 millones de casos, un poco más de 2 millones de casos y 113.000 personas fallecidas. Vamos a mirar un poco rápidamente el comportamiento de la pandemia en nuestro país y en nuestra región. Inicialmente vamos a mirar las cifras de América Latina y por qué hay una preocupación grande por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Brasil, que es un país fronterizo con Colombia, reporta más de 700.000 casos y más de 37.000 fallecidos y es el segundo país en el mundo que más casos tiene reportados. Recordemos que la frontera con Brasil es extensa y es altamente preocupante la situación en la ciudad capital de nuestro departamento del Amazonas, la ciudad de Leticia, por la infraestructura hospitalaria que tiene y adicionalmente por la situación de Brasil, ¿no? Que realmente es muy, muy preocupante. Otro de nuestros vecinos es Perú. Perú está muy cerca de alcanzar la cifra de 200.000 casos, está muy cerca a lo que sucedió en Italia y lo que sucedió en España y reporta más de 5.500 personas fallecidas. Chile es otro país muy afectado en nuestra región, México y Ecuador. Hace unas semanas ustedes recordarán la situación en la ciudad de Guayaquil, que es supremamente seria lo que sucedió. Y posteriormente sigue Colombia en América Latina. Entonces el orden de los países afectados en nuestra región es Brasil, Perú, Chile, México, Ecuador y posteriormente Colombia. Eso realmente es un tema a analizar. No tenemos datos confiables de Venezuela. Entonces, lo que vemos en nuestras fronteras es una situación crítica y preocupante. Vamos a los datos de Colombia rápidamente. Colombia al día de ayer, según la página del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud de Colombia, reporta 40.700 casos. Recordemos que el primer caso reportado en nuestro país es del 6 de marzo, es decir, 3 meses después, un poquito, unos días más de 3 meses, pasamos de un caso a 40.719 casos con
un total de personas fallecidas de 1.308 y 16.000 personas recuperadas. Ahora bien, para nuestra ciudad capital, para Bogotá eh, es la ciudad que reporta mayor número de casos en nuestro país. Casi el 33% de los casos de Colombia se concentran en la ciudad de Bogotá. Y hay cosas que realmente uno debe analizar desde el punto de vista epidemiológico, y es el comportamiento en las grandes ciudades. El comportamiento en Bogotá es bastante llamativo y tiene una relación muy importante con la distribución del ingreso de las personas. El virus llega a Colombia y a Bogotá particularmente y se concentra inicialmente en dos localidades, en la localidad de Usaquén y la localidad de Chapinero. Pero a medida que pasa el tiempo, y bueno, es evidente porque el virus llega a esas dos localidades, porque son las personas que podían venir del exterior, que pudieron viajar a Europa o a Estados Unidos y allí contagiarse, personas de estrato socioeconómico que les permite viajes internacionales, pero a medida que van pasando las semanas, a partir del día 6 de marzo empieza a desplazarse los casos a otras localidades y ya el impacto de Chapinero y de Usaquén en la curva epidemiológica de Bogotá ya no es importante. Tanto así que aparecen muy lejanos de los casos más, el mayor número de casos informados, que son las localidades de Kennedy, Bosa, Suba y Engativá. Ciudad Bolívar, Fontibón, San Cristóbal y posteriormente aparece Usaquén. Entonces, eso tiene que ver pues con la necesidad de desplazamiento de las personas, la necesidad de salir a trabajar, la necesidad de no poder acatar 100% las medidas de confinamiento y de cuarentena. Y eso también tiene un impacto sobre la utilización de las camas de unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué es importante el porcentaje de uso de unidades de cuidado intensivo? Porque hay un porcentaje crítico que ha establecido pues la ciudad y ha establecido realmente el consenso mundial sobre en qué momento el sistema de salud podría colapsar, y es el 70%. Al día de ayer, la ciudad de Bogotá tiene una ocupación del 44.69% de las unidades de cuidado intensivo. Eso significa que tenemos que estar muy atentos a no llegar inicialmente al 50%, que nos daría una alerta naranja, y por encima del 70% una alerta roja, lo cual provocaría realmente tener que tomar medidas nuevamente de cuarentena estricta y de protección de las personas a través de distanciamiento social mucho más estricto. Esperemos que la situación no llegue a esos extremos. Bien, en cuanto a los avances científicos, que es un tema realmente muy importante, en cuanto al desarrollo científico hay cosas que resaltar y que son muy importantes. Primero, los avances en cuanto al desarrollo de vacunas. Existe más de 10 vacunas en desarrollo en diferentes estados de avance. Algunas ya están utilizándose en pruebas en humanos, es decir, con voluntarios. Esos voluntarios son personas que aceptan voluntariamente recibir la vacuna, y se mide dos cosas en la utilización de vacunas en prueba. Primero, que sean seguras. ¿Qué significa que sean seguras? Que no le produzcan enfermedad a las personas que la están recibiendo, que no tengan efectos adversos, que no tengan efectos indeseables.
y por otro lado que sean efectivas, es decir, que realmente prevengan la enfermedad. En ese sentido, pues hay notables avances en diferentes países del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, en China, en Rusia, en Israel. Se viene trabajando fuertemente y hay realmente avances muy importantes. Sin embargo, el desarrollo de una vacuna tarda tiempo y no es tan sencillo como uno podría pensar, porque, como les digo, se necesita verificar muchas condiciones y entrar en una fase de producción. Y la fase de producción también es compleja porque se necesitaría una inmunización, es decir, una vacunación masiva a la población mundial. Y eso tiene dificultades desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la producción de 7.000 millones de dosis. Eso es un reto para toda la humanidad. ¿Cuántos laboratorios a nivel mundial tienen la capacidad y la disponibilidad de producir 7.000 millones de dosis? Segundo, ¿cómo va a ser la distribución a nivel mundial? ¿Y qué tan equitativa va a ser esa distribución? Los países más ricos del mundo tendrán la prioridad sobre los países en desarrollo o los países más pobres. ¿Será posible que tengamos la suficiente capacidad como humanidad de hacer una distribución justa de esta vacuna? Son preguntas grandes y son preguntas importantes. Ahora vienen temas de la distribución. ¿A quiénes se les va a aplicar primero la vacuna? ¿A las personas mayores? ¿A los mayores de 70 años? ¿A los niños? ¿A los jóvenes? ¿A quiénes se les va a aplicar en primer lugar? En segundo lugar, habrá que hacer una logística enorme en cada uno de los países para lograr distribuir esa vacuna en nuestra población. De alguna manera tenemos que trabajar fuertemente desde el punto de vista logístico para hacer la vacunación masiva. Me están preguntando en el chat si Colombia tiene capacidad de producción. Realmente muy poca. Hasta hace unas décadas teníamos una planta de producción de vacuna en el Instituto Nacional de Salud. Se producía la vacuna de fiebre amarilla y desafortunadamente algunos gobiernos anteriores cerraron esa planta de producción y nosotros la vacuna de fiebre amarilla la importamos del Brasil, que era la única vacuna que realmente teníamos la capacidad de producir. El resto es vacunas importadas y eso es un tema complejo. También el costo, no sabemos cuánto puede costar la vacuna, esperamos que sea una vacuna asequible a toda la población, ojalá gratuita, porque pues realmente se merece la calidad de gratuidad ante la emergencia mundial que esto ha tenido. Por otro lado, tenemos algunos avances en cuanto a medicamentos antivirales. Al comienzo de la charla les decía que el tratamiento de las enfermedades virales se realizaba mediante medicamentos antivirales, pero hay todavía dificultades, no ha sido sencillo el tema. El hecho concreto es que hay algunos medicamentos antiguos que se utilizaban para otras cosas que han podido tener algún resultado. Hay mucha controversia sobre su efectividad, pero ahí va el avance científico tratando de desarrollar moléculas que puedan ser eficaces en el tratamiento de esta nueva enfermedad. Ahí también hay otro problema, es el tema de las patentes. Si se llega a producir un medicamento nuevo, altamente eficaz, ¿cómo se va a distribuir? ¿Qué costo va a tener? El laboratorio productor del medicamento innovador tiene la capacidad o va a tener el altruismo
de darlo a precios cómodos y ceder la patente, sobre todo a los países en vía de desarrollo. En temas de medicamentos, la producción de medicamentos en el país es relativamente buena y yo creo que ahí podríamos tener una opción importante. En cuanto a las características de transmisión de la enfermedad, que es otro tema importante y que hay que conocer por parte de la comunidad, es que sabemos que el virus se transmite fundamentalmente por la vía respiratoria, por la vía aérea. Y evidentemente la mejor manera de protegerse es el uso adecuado del tapabocas, que yo creo que el nombre de tapabocas ha conducido a un error en el uso correcto, porque el tapabocas debe usarse cubriendo no solamente la boca, sino también la nariz, porque el virus ingresa particularmente por la nariz. En segundo lugar, además del tapabocas o mascarilla, el lavado de manos que todos hemos escuchado es muy importante porque tenemos la costumbre, los seres humanos, de frecuentemente llevarnos las manos a la cara, rascarnos, y eso favorece el ingreso del virus. Hay algunos estudios que han hablado de la posibilidad del ingreso por vía ocular, por la vía conjuntival, y por eso algunas entidades están recomendando, algunas entidades y autoridades de salud recomiendan el uso de gafas protectoras. Y por último, evidentemente, el distanciamiento social, que realmente es un distanciamiento físico. Tenemos que hablar y cambiar un poco el lenguaje. No es un distanciamiento social, porque somos seres sociables, los seres humanos somos seres sociables y necesitamos intercomunicarnos y estar en contacto con los otros, pero sí un distanciamiento físico, y se ha establecido que la distancia mínima que debe tenerse entre persona a persona es de 2 metros. Es lo ideal. Ahora, ¿quiénes son las personas más afectadas? También lo hemos escuchado múltiples veces. Fundamentalmente las personas mayores, los adultos mayores, mayores de 70 años, tienen un riesgo mayor de sufrir enfermedad grave por COVID-19. Las personas que tienen enfermedades que llamamos enfermedades que favorecen la infección grave, comorbilidades, es el nombre técnico que se utiliza en medicina, como son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, enfermedades inmunosupresoras, como las enfermedades autoinmunes, como la infección por el VIH, son factores de riesgo. No se ha establecido realmente si hay mayor morbilidad y mortalidad en las mujeres embarazadas, pero ante la poca evidencia científica que hay, se recomienda que las mujeres en embarazo estén aisladas y protegidas, porque no sabemos realmente la capacidad que tiene el virus de ser más agresivo en ellas. De todas formas, eso no significa que personas más jóvenes o incluso sin comorbilidades puedan sufrir enfermedades serias, enfermedad grave por COVID-19. Entonces, el hecho de ser joven y el hecho de no tener enfermedades que favorezcan la enfermedad grave por COVID-19 no significa que las personas no sufran enfermedades graves. Este virus tiene un inconveniente, tiene un problema, y el principal problema que tiene es el tema de los asintomáticos. Hay un grupo importante de personas, un porcentaje elevado de personas que hacen síntomas leves o incluso ningún síntoma. Son asintomáticos, se infectan y no tienen síntomas, o los síntomas son leves que pasan desapercibidos o incluso muy similares a un resfriado común. Las personas que hacen enfermedad grave son un grupo minoritario, sin embargo lo suficientemente grande como para llegar a colapsar los sistemas de salud, como sucedió
en España, en Italia, en Nueva York, en Guayaquil y en algunas otras ciudades del mundo, lo cual es preocupante. Cuando el sistema de salud colapsa, ¿qué sucede? Que sobrepasa las capacidades que tiene el sistema de atender a los pacientes que llegan a requerir los servicios. Y eso es muy grave porque eso incrementa la mortalidad. Si una persona no recibe la adecuada atención médica, pues tiene mayor probabilidad de fallecer por coronavirus o por cualquier otra causa, porque si todas las unidades de cuidado intensivo están ocupadas, pues no solamente con pacientes COVID, sino con pacientes con otras patologías, pues los que lleguen por COVID o por otras causas y no hay unidad de cuidado intensivo, pues van a tener una posibilidad de fallecer mucho más alta. Bien, el impacto en la sociedad ha sido alto, muy importante, y el impacto no solamente es en el tema médico, sino también en el tema económico, como todos lo sabemos, y en el tema de salud mental, porque es que es un aspecto que pocas veces se tiene en cuenta. El confinamiento, sobre todo de los adultos mayores, lleva a estados depresivos, también a la aparición de enfermedades asociadas al sedentarismo. Por eso es muy importante mantener a las personas en actividad física, así sea dentro de las casas. Ahora bien, las estrategias que se han tomado en diferentes países de desconfinamiento son importantes para reactivar la economía, pero eso tiene riesgos. Y los riesgos están dados en la posibilidad de aparición de brotes importantes. Nadie está seguro de la aparición de nuevas olas en Europa, unas olas epidémicas de brotes importantes. Es posible que ocurran, es posible que no ocurran. No lo sabemos, esto es un virus muy joven. Algunos expertos mundiales hablan de que el virus va a tener un comportamiento estacional en los países que tienen estaciones, es decir, que el virus va a estar más frecuentemente presente en las épocas de invierno y en el verano va a tener una menor frecuencia. Pero nuestro país no es un país de estaciones, es decir, el virus va a estar presente hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo por un tiempo prolongado. Hay gente que habla que el virus está perdiendo capacidad infectiva y capacidad de virulencia. Las cifras mundiales parecen ir en contra de esa teoría. Tenemos más de 100.000 casos diarios en el mundo y no pareciera que las curvas epidemiológicas mundiales, no por regiones, sino mundiales, puedan estabilizarse en el cortísimo plazo. Tenemos situaciones que empiezan a llamar la atención y a ser preocupantes en un país hiperpoblado como es la India. Ya el número de casos es seriamente preocupante e importante. Y nuestros países latinoamericanos. Por ahora África parece no estar tan golpeado, pero sabemos las condiciones socioeconómicas que tiene el continente africano. Y indudablemente esta pandemia también establece diferencias socioeconómicas. Tenemos que ser realistas y ver que la situación de las personas más vulnerables desde el punto de vista económico son las más afectadas y por eso preocupa, por lo menos en nuestro país, la situación de ciudades como Tumaco, como Buenaventura, como Leticia, las zonas más pobres de Cartagena, de Barranquilla, incluso de Bogotá. Entonces, creemos que las pandemias también afectan a las clases sociales más vulnerables y de alguna manera muestra la realidad de la desigualdad social. ¿Para dónde vamos? Esa es una pregunta frecuente. Es difícil establecer cuándo será el pico máximo. Cuando hablamos de pico es el más alto número de casos en el mundo y en nuestro país. Los epidemiólogos, que son los expertos en hacer las simulaciones matemáticas para determinar
el número de contagios en el tiempo, estiman que en Colombia el pico máximo será aproximadamente en la segunda semana de agosto. Pero eso es un tal vez y es muy difícil establecer porque son realmente, como su nombre lo dice, modelos matemáticos epidemiológicos que pueden estar sujetos a variables no controladas y eso hace que no sepamos exactamente el momento. De todas formas, el número de casos en nuestro país y a nivel mundial viene incrementándose paulatinamente. Y no sabemos en qué momento llegaremos al punto más alto de contagio. En cuanto a la expectativa de encontrar una solución en el cortísimo plazo, pues hay que ser realmente sinceros y la posibilidad no está clara hasta que no tengamos la vacuna. Existen desafortunadamente gran cantidad de teorías más del índole conspirativo, de que piensan que es una estrategia mundial para disminuir la población, que en las vacunas algunas personas piensan que nos van a implantar un chip, cosas que realmente vienen salidas de los cabellos. Pero está demostrado que las vacunas son efectivas, que las vacunas son seguras y que tal vez hay 3 condiciones que han incrementado la expectativa de vida del mundo, de las personas en el mundo. Hace 150 años la expectativa de vida en el mundo no superaba los 40 años. 3 cosas hicieron que la expectativa de vida de las personas llegara a estar por encima de los 75 años, en algunos países por encima de los 80 años. Son el lavado de manos con agua potable, el consumo de agua potable, fundamental. En segundo lugar, el uso de los antibióticos para las enfermedades bacterianas y en tercer lugar las vacunas. Los niños hace 150 años morían por enfermedades que hoy en día consideramos totalmente prevenibles, inmunoprevenibles, como el sarampión, como la poliomielitis, la viruela, que está erradicada del mundo desde el año 1979, es la primera enfermedad que logró la humanidad erradicar y gracias a la vacunación se logró. Entonces esas teorías que están en contra de la vacunación hacen muchísimo daño y por eso desde la academia y desde Uniagraria pues realmente creemos que es fundamental la vacunación cuando llegue el momento oportuno. En ese sentido también se habla de las antenas 5G. En Colombia no hay antenas 5G todavía y hay ese tipo de creencias de que el virus llegó por la utilización de las antenas 5G. Algo importante y tal vez por lo que aquí tenemos estudiantes, no sé si en el chat habrá algunos, de medicina veterinaria, y es el tema de que esta enfermedad se considera una zoonosis. Para quienes no son del área de la salud ni son estudiantes de veterinaria, una zoonosis es una enfermedad infecciosa transmitida de los animales a los seres humanos. Pero tenemos que ser claros. Esta zoonosis se transmitió a través de los murciélagos con un huésped intermediario, que es el pangolín, pero no hay ninguna prueba de que otros animales puedan transmitir la infección. Hay unos casos anecdóticos de algunos felinos que han sufrido la infección, pero no son capaces de transmitirlo. Entonces, las mascotas, por ejemplo, no son transmisoras de la enfermedad. Eso hay que tenerlo muy presente. Diego Cuspoca me pregunta si es lógico abrir los centros comerciales en Bogotá. Sí, esa es una pregunta importante, no solamente desde el punto de vista médico y epidemiológico, sino desde el punto de vista económico. Yo creo que el desempleo y el hambre también pueden llevar a problemas sociales tan serios o más serios
que la misma pandemia por COVID-19. Esto se debe hacer de manera responsable y esa responsabilidad no recae solamente en los gobernantes, en el presidente de la República, la alcaldía o las alcaldías, porque no solamente Bogotá está abriendo los centros comerciales, sino otras ciudades, sino también el comportamiento de nosotros como sociedad. Nosotros tenemos la posibilidad de evitar el contagio y la transmisión. Y eso se logra con las 3 medidas básicas: distanciamiento de 2 metros, el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos. Yo creo que si se siguen las recomendaciones de las autoridades de salud y se siguen los protocolos establecidos, sin aglomeraciones, eso es posible. Y de alguna manera es necesario, porque pues evidentemente, según las cifras del DANE, el mes pasado llegamos a un desempleo del 20%, lo cual tiene un impacto enorme, no solamente en el desarrollo del país, sino en el desarrollo social del país. Entonces creo que me parece que es una medida necesaria, aunque hay que hacerla con responsabilidad y con prudencia. Ahora, no creo que todo el mundo, bueno, somos colombianos y cometemos imprudencias, no creo que todo el mundo salga de un momento para otro a los centros comerciales a comprar cosas y a ir a mirar, porque realmente no es lógico, no tiene sentido. Creo que con eso contestaría la pregunta. No sé si alguien en el chat quisiera preguntarme algo más, quisiera conocer sus inquietudes, sus preguntas. Si no es así, el área de mercadeo me dijo que tenía entre 40 y 45 minutos para esta conversación con ustedes. No sé si podríamos terminar ahí si no hay ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Les deseo un feliz resto de tarde y por favor sigan las recomendaciones de las autoridades de salud. Sigámonos cuidando de nuestra vida y de la vida de las personas que queremos y apreciamos. Uniagraria estará comprometida con todos los protocolos de bioseguridad en el momento en que las autoridades del gobierno nacional nos permitan tener la posibilidad de tener las clases presenciales y volver a una nueva normalidad. Sobre el ingreso a clases, dice Freddy, las clases de los niños. Sí, este es un tema que personalmente a mí me preocupa. Los niños generalmente sufren enfermedad leve o son asintomáticos, pero no es 100% así. Hay niños que han sufrido enfermedad grave y han fallecido. Pero no solamente el problema es para la salud de los niños, sino que son fácilmente vehículos de contagio. Son muy fácilmente transmisores del virus. Los niños, sobre todo los más pequeñitos, pues no van a guardar el distanciamiento social, no van a usar adecuadamente el tapabocas, no se van a lavar las manos fácilmente. Entonces ahí a los rectores de los colegios, a los profesores de los colegios, les tocará tener mucha prudencia y ser muy cautelosos con la reapertura. En algunos países que han hecho apertura de los colegios han tenido que devolver la medida. Un ejemplo de un país que es absolutamente disciplinado, muy diferente a Colombia en cuanto a sus costumbres sociales, que es Corea del Sur, tomó la medida de apertura de los colegios y le tocó devolverse y no seguir con la medida y seguir con clases virtuales, con clases mediadas por los medios informáticos, porque definitivamente el contagio fue muy grande y los niños pueden llevar el virus a sus casas
si conviven con sus abuelitos, entonces el problema se nos agranda. Yo creo que el tema tiene que ver con la prudencia y seguramente esas aperturas inicialmente se darán en algunos municipios que ya se ha demostrado que se conoce que son municipios sin casos de COVID. Más o menos 800 municipios del país no han reportado casos de coronavirus y tal vez en las regiones más apartadas, en las zonas rurales, pueda haber algún grado de presencialidad donde hay dificultades también asociadas a la conectividad por Internet. Yo creo que eso será algo muy gradual y también tendrá que tenerse en cuenta lo regional. Cada región tendrá unas particularidades, cada ciudad, cada municipio, cada pueblo tendrá unas particularidades diferentes. Y va variando el tema. Hoy en día el impacto más grande es en Barranquilla, en Cartagena, parcialmente Bogotá, Cali. Medellín ha tenido un adecuado control y Bucaramanga, pero los municipios más pequeños probablemente tengan menos vulnerabilidad en este momento, pero no sabemos qué pueda suceder en el inmediato futuro. Todo esto es un tal vez y las medidas se irán adecuando a medida que vaya avanzando el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta o si con eso quedamos más o menos claros. Estas charlas vamos a hacerlas periódicamente, vamos a tratar de hacerlas cada vez más frecuentemente. Inicialmente hemos pensado hacerlas todos los martes para que le cuenten a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros y puedan conectarse y escuchar estas conversaciones que de alguna manera nos educan a todos y nos enriquecen a todos y nos mantienen al día de lo que está sucediendo con esta pandemia que de una u otra manera nos ha afectado a todos los seres humanos y en el caso particular a todos los colombianos. Muchas gracias a todos y les deseo nuevamente un feliz resto del día. Muchas gracias.